tardes. Esta es la clase 7 del curso de verano del PEF 2016. En este caso, la clase sobre la neurociencia aplicada a los trastornos de la personalidad. La expositora que habíamos elegido en el PEF, que año tras año nos ha apoyado y ha dado clases para el PEF, como una PEF más, la verdad, la doctora Alba Tornese. La doctora Alba Tornese es médica psiquiatra y legista, doctora en medicina, profesora adjunta equiparada del Departamento de Anatomía y jefa de servicio del Hospital Braulio Moyano. En el caso de, bueno, le agradecemos muchísimo una vez más el apoyo en los distintos cursos de verano y durante el año, y como presidenta del capítulo de neurociencia, ser la persona referente en el caso de una mirada más dentro de los trastornos de la personalidad de lo que es la parte de la neurociencia aplicada. Gracias. Bueno, vamos a comenzar haciendo un enfoque desde la neurociencia con respecto a los trastornos de la personalidad, pero que tienen que ver con una conducta delictiva. Cuando nosotros hablamos de personalidad, que es la base para enfocar ciertos aspectos de la neurociencia, podemos tomar estos conceptos que ya había escrito Cloninger, como que es una organización dinámica de los distintos sistemas del individuo, ya sea empezando por lo que tiene que ver con la psicobiología. Todo esto, ¿qué es lo que permite? Bueno, una mejor adaptación con respecto al medio ambiente, y también necesita una organización que parte siempre desde lo que es la neurobiología, de las experiencias afectivas, de las interpersonales, y también la incorporación de las normas sociales. Cuando hablamos de la personalidad decimos que está constituida por rasgos. Estos rasgos característicos de la personalidad son aquellos que tienen que ver con esferas, ya sea con la afectividad, con lo que hace el pensamiento y con los estilos de comportamiento. Decimos que estos rasgos son patrones persistentes, o sea, se van a repetir, y patrones con respecto a la percepción, a las relaciones, al pensar en relación con el entorno, y también con respecto a uno mismo, y justamente se ponen de manifiesto en un amplio rango de distintos tipos de conceptos y de contextos, ya sea sociales y personales. Cada uno de nosotros elabora un determinado concepto con respecto a los parámetros de personalidad y comportamentales. Cuando hablamos de la neurobiología, puntualmente de la neurociencia, estamos hablando de lo que hace a la integración, partiendo sí desde lo que es la neurobiología, pero considerando el individuo desde todos sus aspectos, ya sea biológicos como también sociales. Cuando hablamos de la neurociencia básica, bueno, decimos que comenzamos a hablar de neurociencia desde los niveles. Si hablamos de neurociencia aplicada a los trastornos mentales y a los trastornos neurológicos, o bien a una neurociencia cognitiva, nosotros decimos que siempre tenemos que tener en cuenta lo que es la neurociencia básica y los niveles, que comenzamos por los niveles más elementales, que son los niveles moleculares, para ir a avanzar a los niveles celulares, a los niveles de los sistemas, justamente a los niveles luego que van a abarcar lo que hace el comportamiento para llegar al nivel cognitivo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que estos rasgos de personalidad surgen de que, bueno, se considera desde la neurociencia y de los estudios genéticos que tienen que ver con herencia. Estos rasgos primarios justamente se conceptualizan como mecanismos que son netamente adaptativos desde el individuo con respecto al medio. Vemos que estos se asocian a una vulnerabilidad genética y que esta influencia genética justamente es importante en los primeros años de vida, de ahí esta relación genética-medio ambiente. Y la genética comportamental justamente sugiere que estos rasgos primarios de la personalidad son las bases de la misma, como también de los trastornos. Vemos que se dice que estos rasgos primarios de la personalidad heredados son en las siguientes proporciones: el neuroticismo 41%, la extroversión 55%, la apertura un 41%, la agradabilidad y diligencia en un
37%. Vemos que estos rasgos constituyen justamente... Pero te preguntaba acerca de lo anterior, 41, no entendía qué significan los porcentajes. Es la proporción de los rasgos que se heredan. En esos porcentajes hay una heredabilidad de esos rasgos que van a constituir la personalidad. Y esos rasgos, si son de determinada manera, no son flexibles, bueno, van a constituir después lo que llamamos trastornos de personalidad. Pero hay una combinación de esos rasgos que caracterizan a un determinado tipo de personalidad. Entonces decimos que estos trastornos de personalidad, cuando son inflexibles, cuando son desadaptativos, cuando son resistentes al cambio, cuando causa justamente un deterioro, ya sea funcional o bien un malestar subjetivo, entonces, bueno, decimos que están más allá de lo que es un parámetro normal o medio. Y entonces, bueno, estamos hablando de trastorno. Por eso decimos que la personalidad puede ser egosintónica o egodistónica. Egosintónica hace sufrir y egodistónica sufre. De ahí las principales concepciones del trastorno de personalidad, o lo que se llamaba en un principio la psicopatía, estas concepciones y estas definiciones de Kurt Schneider, cuando decía que el que tiene un trastorno de personalidad es aquel que por su anormalidad sufre o hace sufrir. Ahora estamos hablando en general de estos trastornos de personalidad que engloba a distintos tipos, pero con respecto a las bases decimos que son perturbaciones, seguimos diciendo que sí son anormalidades en las distintas dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y de relación social con respecto a los individuos. Y hay desviaciones de los patrones del comportamiento y de las experiencias que van a ser internas, ya sea se manifiestan a través de una cognición, de la afectividad, del funcionamiento interpersonal y del control de impulsos. Por lo tanto, estos patrones son permanentes e inflexibles. Y vemos que estos trastornos de la personalidad tienen estos rasgos, que vemos que estos rasgos tienen un distinto porcentaje de heredabilidad. Y estos rasgos que se asocian a la determinación de los trastornos de personalidad son neuroticismo, extraversión y agradabilidad. Con respecto a estos patrones genéticos o marcadores genéticos, bueno, decimos que hay una deficiencia en el gen del cromosoma X que codifica para la enzima monoaminoxidasa de tipo A. Esto implica una inactivación de distintos tipos de receptores que se vinculan con la agresión impulsiva, con el retraso mental y especialmente con un tipo, el tipo borderline, sobre todo en varones. Se vio que justamente este polimorfismo del gen en el cromosoma X que afecta a esta enzima monoaminoxidasa A facilita un trastorno de conducta, principalmente por estas variantes y la incitación a la violencia. Y se vio también que existe una asociación ante el 5-hidroxitriptamina 1B del gen 8G1, que sí es un marcador que tiene que ver más con la personalidad antisocial. Y que también un alelo del gen TRD2, que si marca el polimorfismo, vemos que tiene que ver más con el trastorno de personalidad antisocial, y en este caso con la enzima plaquetaria de la monoaminoxidasa de tipo B. Hay una diferenciación, entonces se alteran regulaciones a nivel de los neurotransmisores. En este caso se altera más la dopamina. Vemos que también hay alteraciones con respecto a la dopamina y la noradrenalina. La noradrenalina es un marcador más del trastorno de personalidad antisocial, inclusive también la dopamina, más del trastorno antisocial con respecto al borderline. Suele haber unas diferencias. ¿Por qué? Porque el tipo de personalidad límite es más reactivo, es más impulsivo. Por lo tanto, la disregulación entre la serotonina, la dopamina y la noradrenalina es más a expensas de la liberación de la dopamina y de la noradrenalina. De ahí que es más factible en estos descontroles, en esta vida que se llama caótica,
también estas manifestaciones de tipo psicótico, justamente por una disfunción dopaminérgica, a diferencia del trastorno de personalidad antisocial, que tiene más que ver con la serotonina, más con estas alteraciones de la serotonina, que puede llegar a dar una disregulación dopaminérgica, pero no tan manifiesta como en el trastorno límite de la personalidad. Y vemos que en general estas vulnerabilidades que existen en la comisión de delitos tiene que ver con dos formas, la antisocial y la límite. Generalmente se manifiestan como conductas agresivas o violentas y, bueno, transitan en lo delictivo. Y vemos que estas personalidades, desde el punto de vista anatomofuncionales, también han sido estudiadas, tanto el trastorno límite de personalidad como la antisocial. Y estamos viendo, por ejemplo, en estas anormalidades del tipo de trastorno límite de personalidad, donde existe principalmente una inestabilidad emocional, este sentimiento de vacío, la impulsividad, porque es el caso, el control de impulsos, hay relaciones personales inestables, hay una identidad difusa, se caracteriza porque también hay una comorbilidad con otros trastornos de la conducta alimentaria, el abuso de sustancias. Y lo que se vio es que existe un patrón, una hipoactividad a nivel prefrontal principalmente. Y en estos casos hay una hiperactividad amigdalina. A nivel prefrontal lo que se ve es a nivel orbitario y a nivel de la corteza singular anterior, principalmente. Y estamos viendo que distintos investigadores han estudiado el trastorno límite de personalidad. ¿Qué decimos? Son inestables y son muy impulsivos. Obviamente hay una falta de control de la corteza prefrontal, las estructuras subcorticales. Hay una hipofuncionalidad importante a nivel prefrontal. Hay una hiperactividad amigdalina, de ahí que es inestable emocionalmente, se lo llaman los inmaduros. Son aquellos desadaptados al medio, generalmente, y que reaccionan con mayor impulsividad. Vemos que la característica es esta disfunción amigdalina, suele ser más la actividad a nivel del hemisferio derecho que el izquierdo. Y hay una falta de control con respecto a la corteza prefrontal y el cuerpo amigdalino, de ahí estas reacciones emocionales que van a ser bastante frecuentes, con estas tendencias a los suicidios y las tendencias a las autolesiones. Son generalmente desadaptativos, pero también se han visto otras alteraciones. En un principio, los primeros hallazgos que daban desde la época de la tomografía axial computarizada era una alteración, dilatación del tercer ventrículo que se daba sobre todo en las mujeres. Después sí se vio con la resonancia magnética una disminución a nivel prefrontal y un aumento de las astas anteriores del ventrículo lateral. Y bueno, posteriormente se fueron viendo más anormalidades, desde lo que decimos que a nivel prefrontal existen dos zonas principalmente, la del giro cinguli anterior, sobre todo del lado derecho, y la de la corteza orbital, sobre todo del lado izquierdo. Aparecen también anormalidades que tienen que ver con el hipocampo. Ambos hipocampos también se ven con una reducción, todas estructuras corticales, y también a nivel del prepunio y también a nivel postcentral. Todo esto es el compromiso del lóbulo parietal. ¿Y qué se vio? Que sobre todo la del hipocampo es una alteración que suele aparecer evolutivamente, que es un indicador de severidad, lo mismo que la hipófisis. ¿Por qué? Porque hay una reactividad, son impulsivos y reaccionan con respecto al medio ambiente. Entonces suele estar el eje hipotálamo hipofisal activo y suele evolutivamente también existir una reducción de la hipófisis. También se dice que tiene que ver evolutivamente con más reacciones violentas, inclusive se vio que también esto tendría que ver con una severidad que tiene relación con traumas psíquicos y traumas infantiles, evolutivamente. Es decir, es más la interrelación desde el medio externo. Lo del medio interno sería prefrontal y amígdala. El cuerpo amigdalino aumentado, el prefrontal disminuido. Y el resto sería más de acuerdo a
los desfasajes comportamentales y el medio interno, cómo interactúa con el paciente. Si ahora vamos al trastorno de personalidad antisocial. Bueno, este es un trastorno que generalmente está comprendido dentro de la conducta criminal, de los que delinquen y de los que son peligrosos. Pero en realidad también suele ser peligroso un paciente con trastorno límite de la personalidad. Pero estos pacientes tienen ciertas tipologías que hacen a estos asesinos múltiples los de trastorno antisocial de la personalidad y hacen una conducta delictiva muy variable porque es una tipología muy específica y que también ha sido muy estudiada. Vemos entonces que el trastorno antisocial de la personalidad son las características de lo que se llama personalidades agresivas, de acuerdo a Milo. Se vio que también existen aprendizajes anormales. Estos son llamados los psicópatas y los sociópatas. Justamente la conducta es antisocial con respecto a su manifestación, y de acuerdo al sentido de Müller, ellos justamente son aquellos que no han adquirido el hábito de probidad, o sea, la característica de honradez y de integridad. Se caracteriza porque mienten, ¿no? Y esa no es una de sus características. Y en términos generales se está hablando de el psicópata y el sociópata. Muchos lo consideran como, bueno, una manera de llamarlos por su tendencia a la transgresión, pero en realidad existe ciertas observaciones que hacen a que el psicópata es aquel que más bien heredo biológico, a diferencia que el sociópata es aquel que aparece justamente por el medio ambiente. El medio, determinadas situaciones del medio hacen que una paciente actúe psicopáticamente. Entonces, sociopatía, bueno, también puede ser generada por factores ambientales, que eso es lo que se considera. Por ejemplo, un hogar negativo, una educación disfuncional con abusos y traumas. Obviamente no hay un buen desarrollo de las áreas cerebrales y por lo tanto las conexiones corticales no se forman de la manera adecuada. Entonces se genera justamente una persona con determinados trastornos que no pueden adaptarse al medio ambiente y que tienen una conducta antisocial. Estos suelen ser más impulsivos y tienen dificultades para formar lo que se dice apegos, o sea, que son personas que transgreden, tienen conflictos, roces permanentes, y son aquellos que son notorios por sus impulsiones y por sus trastornos de conducta en los vínculos sociales, principalmente. Y vemos que el psicópata es aquel que bueno, tiene ciertas características que están marcadas por la herencia y que son más bien este modo de ser que se caracterizan porque son los que suelen hacer sufrir a los demás, pero con distintas variabilidades y con ciertas características en su modo de ser que los hace de determinada manera y de determinados perfiles anatomofuncionales. El psicópata, por ejemplo, no le importan las consecuencias de los actos. Nosotros estamos diciendo que un trastorno límite de personalidad se caracteriza ¿por qué? Porque el trastorno límite de personalidad tiene cuerpo amigdalino, o sea, tiene una reacción emocional y suele estar exacerbada. Hay el descontrol de áreas corticales prefrontales con respecto a lo que es justamente una reacción emocional y una construcción afectiva. En tanto que el psicópata tiene diferencias. No le importan las consecuencias de los actos, no se preocupa de las consecuencias, no aprenden por el castigo. Tienen anomalías cuando escuchan palabras que se relacionan con contenido emocional. Obviamente hay estructuras subcorticales como el cuerpo amigdalino que tienen lesiones, o sea, no están funcionando adecuadamente.
por ejemplo, este desapego emocional se relaciona con alto deseo de dominio y ambición. Y esto es factible porque hay una baja respuesta de ansiedad. No tienen ansiedad, por lo tanto pueden actuar de la manera que se llama más fríamente. Si se presenta una respuesta agresiva, justamente es una violencia encaminada hacia un fin. Por eso se dice que la agresión es instrumental o proactiva. Existen correlaciones por los estudios de resonancia magnética acerca de lo que pasa con estos tipos de trastorno de personalidad. Estos son aquellos facilitadores de la violencia depredadora, o sea, generalmente es aquella que se calcula, se relaciona con una disfunción de la corteza prefrontal, ventromedial, y también de la corteza dorsolateral, ventromedial, que es aquella que tiene que ver justamente con una capacidad integrativa, afectiva, cognitiva, es aquella que tiene que ver con lo que es la cognición social y con la toma de decisiones, y con la corteza dorsolateral, que es aquella que se genera por la inhibición de la conducta. Y vemos que hay una conexión inadecuada entre estas dos áreas de la corteza cerebral. Si nosotros hablamos de una tomografía por emisión de fotones, típico SPECT, ¿qué estamos viendo nosotros? Bueno, vemos también anormalidades. Los cerebros de los trastornos antisociales no son los que aparecen en otro tipo de patologías. Se vio una alteración de la corteza cerebral, pero esa alteración no es la misma. Decimos que la base es una falta de control de corteza prefrontal, que justamente no puede inhibir adecuadamente las estructuras subcorticales. Pero también vemos que hay una anormalidad en el funcionamiento del cuerpo amigdalino. Esto no pasa en todos los tipos de trastornos de personalidad de la misma manera. Hay una categorización de trastornos de personalidad. Se dice que hay una menor activación cortical, habíamos dicho frontal, a expensas de la prefrontal, pero también se vieron otras. Se vieron alteraciones a nivel temporal y a nivel parietal. También se vieron alteraciones de la corteza occipital, un aumento de la activación de las áreas 17 y 18. Se piensa para compensar. Un patrón de activación cerebral con menor diferencia entre psicópatas y drogodependientes en relación con normales. Y se vieron pocas asociaciones justamente semántico-afectivas durante las decisiones léxicas. Vemos que lo emocional también interfiere con respecto a una decisión puntual. Entonces, asesinos, cuando este trastorno tipo de personalidad antisocial ya comete determinados actos delictivos más severos. Vemos una alteración de la corteza prefrontal, hay una merma a nivel de la corteza prefrontal. Esta merma a nivel de la corteza prefrontal es ventromedia, pero también se da a nivel dorsolateral. Por eso hay una alteración en la comunicación entre las dos áreas, ventromedia y dorsolateral. Hay una cantidad de conexiones que no adecúan las funciones específicas de las dos áreas. Vemos que también hay una disminución de la activación del cuerpo calloso, entonces la interrelación entre un hemisferio con respecto al otro no funciona adecuadamente y un hemisferio no puede inhibir adecuadamente al otro. Vemos que hay una disminución del giro angular izquierdo, este giro angular izquierdo a este nivel, a nivel parietal inferior, en la zona más posterior. Este giro angular izquierdo justamente permite la integración de los lóbulos a ese nivel y por lo tanto es una zona del cálculo, la lectura y la escritura. Y estamos viendo que esto determina también alteraciones a nivel de lo que es el colegio. De ahí estamos diciendo que tenemos el centro del cálculo, de la lectura, de la escritura. Obviamente vamos a ver manifestaciones de los típicos trastornos del aprendizaje. También estamos viendo que esto va a generar también conductas violentas que se ven en la edad escolar.
Y vemos que también evolutivamente en los casos más graves vamos a ver que el hipocampo está reducido de tamaño, el cuerpo amigdalino y el tálamo, pero principalmente del lado izquierdo. O sea que el problema es el lado izquierdo libera las estructuras del hemisferio derecho, que el hemisferio derecho es lo que rige la emoción, si nosotros lo dedicamos todo lo que tiene que ver con lo emocional, pero más bien generando todo el displacer. Vamos a ver también que, de acuerdo a los distintos estudios seriales que se están haciendo y que se hicieron, si nosotros nos remontamos a Reine, ya en 1994, el estudio con tomografía por emisión de positrones, que ve el consumo de la actividad de glucosa, se ve también una disminución a nivel prefrontal y de estructuras subcorticales, sobre todo en aquellos que son asesinos. También se vio una reducción del hipocampo posterior, también una reducción a nivel prefrontal y también del caudado, tanto por tomografía por emisión de fotón único y también por tomografía por emisión de positrones. También una reducción prefrontal por otros autores, también del cuerpo amigdalino, del hipocampo, del giro perihipocampal, del estriado ventral, del giro cíngulo posterior y anterior. O sea que hay distintos niveles de severidad del trastorno de personalidad antisocial. Esto hace los distintos tipos de conductas y la distinta severidad en la transgresión hacia el medio ambiente. Estamos viendo, por ejemplo, si nosotros tenemos que analizar las imágenes de tomografía por emisión de positrones y estamos viendo el parámetro de una imagen normal en relación con la imagen de un asesino y estamos tomando los parámetros de lo que es el consumo de glucosa. Bueno, máximos consumos lo tenemos en rojo. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, en lo normal la corteza prefrontal está activa. En un asesino hay una hipoactividad de la corteza prefrontal y también de otras áreas que tienen que ver con estructuras, fíjense, más subcorticales, que está más ensanchado el tema subcortical, que linda el sector que estamos viendo de corteza de color amarillo. Si nosotros comparamos un normal, un asesino afectivo y un depredador, ¿qué estamos viendo? Un asesino afectivo es aquel que reacciona más impulsivamente, tiene más actividad, obviamente, del cuerpo amigdalino. Un asesino depredador no, es aquel que reacciona fríamente, no tiene respuesta emocional, está bastante hipoafectiva la reacción con respecto al medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que un asesino depredador, bueno, tiene una cierta actividad prefrontal. Fíjense, un normal tiene actividad prefrontal, el afectivo casi no la tiene, y en este caso tiene una actividad prefrontal sumamente importante. ¿Qué estamos diciendo? Claro, planifica, justamente puede dirigir, bueno, justamente ciertas actividades delictivas de importancia. Son aquellos que con esa capacidad razonadora puede llegar a ser dirigente de negocios sumamente importantes. Es el que manda, ¿no? Y vemos que, bueno, la reacción afectiva, como estamos viendo a nivel acá subcortical, está disminuida, pero vemos que en un hemisferio hay más actividad amigdalina que en el otro hemisferio, en tanto que vemos que acá el afectivo es aquel que reacciona más emocionalmente, es aquel que es más impulsivo, no tiene tanto razonamiento, sino es aquel que cumple las órdenes. El otro dice mata y este va y mata. O bien cuando comete actos delictivos es aquel que tiene reacción emocional, entonces se pone ansioso,
reacciona más con respecto a lo que pasa alrededor, en tanto que el que es depredador no le importa. ¿El afectivo está más coloreado en el lóbulo occipital? Sí, que lo habíamos visto, que Sí, hay sí. actividades aumentadas a nivel serio del lóbulo occipital de las áreas 17 y 18. Se piensa que puede llegar a ser compensatorio, que visualmente está más pendiente respecto al medio ambiente porque tiene más actividad amigdalina. Interesante. Entonces, porque como que lo emocional y lo visual es como lo que está trabajando más, como se activa más con respecto a la merma que tiene a nivel de la corteza prefrontal. Interesante pensarlo desde el regulatorio, no tengo muy claro cómo, porque el normal parece un intermedio entre estos dos subtipos, al menos a nivel occipital. Sí, sí, sí. Bueno, y aquí tenemos, el caso de que para algunos también serían las sociopatías adquiridas cuando son generadas por ciertas alteraciones del medio, pero que generan específicamente una lesión, como es el caso de Phineas Gage, este obrero ferroviario que fue estudiado por Antonio Damasio y por Hanna Damasio, que después hizo la reconstrucción, pero pensaba que, de acuerdo a esta lesión, se transformó justamente en una personalidad antisocial. ¿Por qué? Porque era muy irascible, era irónico, se transformó en una persona que no era, por eso decía, no era gay. Este obrero ferroviario tuvo un accidente de trabajo y una vara le atravesó el cráneo, lesionó el área de la corteza orbital, obviamente generó una lesión muy importante a nivel de lo que hace la toma de decisiones. Y esto pasó en 1848 y Harlow lo estudió y lo dio a conocer este caso. Y vemos que justamente en la lesión existía, justo una lesión sumamente importante a nivel orbital, sobre todo izquierdo, y apareció una falta de control, obviamente, a nivel cortical con estructuras subcorticales, de ahí el comportamiento transgresor e impulsivo, pero sobre todo también una incapacidad para tomar decisiones y una incapacidad justamente para la cognición. También, lo que nosotros ahora conocemos más como cognición social. Vemos entonces que estas formas de alteraciones, que algunos llaman pseudopsicopatías, cuando ya sea por alteraciones traumáticas o alteraciones isquémicas o alteraciones tumorales, generan un trastorno del comportamiento específicamente. Y estas alteraciones comienzan justamente por una incapacidad para la valoración ética y actuar de una manera que transgrede y que tiene parámetros que no permiten justamente la ética y la moral. Sí. Si me permitís, Eva, como esto es una clase que ve gente de muy variado público, gente que está recién iniciando psiquiatría y gente que por ella tiene muchos años, contarle a los que tienen menos recorrido que Phineas Gage, que era un obrero que trabajaba en la industria del ferrocarril, ferroviaria, era una persona que era conocida básicamente por su buen comportamiento, llegaba siempre a horario, trabajó muchísimos años en una empresa, tenía una familia bien establecida, era fiel, y de repente un poco todo lo que eran sus coordenadas más reconocibles cambiaron. No se pudo más adaptar a un horario de trabajo, a las demandas de las reglas, empezó a tener emprendimientos novedosos que antes no tenían, donde eran absolutamente pésimos sus cálculos en relación a su planificación de sus nuevos negocios. Su mujer lo dejó, se fundió, terminó viviendo con la mamá, digamos, no fue un psicópata adaptado, fue un desastre lo que le pasó a este hombre. Y lo importante es que fue uno de los primeros como registros de un cambio severo de personalidad, una persona que siguió viviendo pero dejó de ser quien era, y tenemos como el primer registro anatómico de este cambio, cual fue, digamos, interesantísimo desde ese lugar. Permitime esa aclaración para los más nuevos, continuar, está buenísimo. Muchas gracias. Sí.
Y por ahí se supo justamente que la corteza orbital anterior tenía que ver con la construcción ética. Que muchos dicen, los dos hemisferios hacen a lo que es la ética, pero bueno, acá vemos que un hemisferio se lesionó y generó este tipo de trastorno por falta de adecuación del hemisferio izquierdo al derecho. Bueno, permitió todo un determinado comportamiento, pero la lesión específica del hemisferio izquierdo de la corteza orbitaria generó justamente este cambio de personalidad tan importante, ¿no? Que fue desde la valoración sentimental a más, porque sabemos que formas de cognición también estaban alteradas, porque él no pudo justamente seguir en los trabajos que después intentó realizar. O sea, es toda una transgresión que él hacía con respecto a el medio ambiente, con respecto a las personas, porque era una alteración importante con respecto a su vida social, pero también a su vida laboral y personal. O sea, generó todas las alteraciones que hacen a la posibilidad para una vida autónoma. Esto es lo que también generó un deterioro psicofísico importante en Gage, que después, bueno, se fue estudiando y se fue perfeccionando. Lo que sí, a ver si podemos apagar un poquito la luz. Vamos a ver si es una especie de video que es un estudio a nivel de las cárceles que aparece acerca de las exploraciones y cómo desde el punto de vista de la neuropsicología se evalúa al preso y desde el punto de vista de las imágenes. No sé si la voz tiene parlante esto anexado. ¿La computadora tiene parlante? De ella, computadora. Ah, es tuya. Se escucha, pero a veces Bueno, a ver cómo. quería pasar esto y después pasamos lo Esto es un imán. Ahora no suena mucho, pero luego hará mucho ruido. El escáner usa campos magnéticos y radioenergía para controlar el flujo de la sangre en el cerebro, mientras el interno piensa y reacciona. En este ejercicio vas a ver una sucesión de X y Ks en la pantalla. Quiero que presiones el primer botón cuando aparezca una X en la pantalla, pero no presiones cuando aparezca una K. ¿Entendido? Las dos letras aparecen a tal velocidad que es prácticamente imposible que alguien haga bien la prueba. Es muy difícil, la gente comete muchos errores, aprietan el botón cuando no tienen que hacerlo. Lo que queremos saber es cómo reacciona su cerebro ante un error, cómo se recupera de ese error. Observando la actividad del cerebro durante la prueba, el Dr. Gill puede ver que los psicópatas no se preocupan tanto como la gente normal cuando cometen errores. Pero eso no significa que no sean inteligentes. El asesino múltiple Joel Rifkin, por ejemplo, tiene un coeficiente intelectual de 128, algo que solo alcanza el 3% de la población. Lo que te deja sin habla es que su inteligencia está por encima de la media del resto de la población reclusa. Son de sangre caliente e impulsivos, manipuladores y falsos. A veces me han parado llevando un cadáver en el vehículo y mentía para salir de la situación. Buscaba algún lugar donde olvidar mi paquete. El poli decía, ¿por qué está rondando por el barrio? Yo contestaba, me he perdido. ¿Cómo llego a esta carretera? No tenía ni idea de qué carretera estaba señalando, pero tenía un mapa y era muy convincente. En una segunda prueba se pide a los reclusos de Nuevo México que califiquen el rechazo moral que merecen algunas fotos. Algo inmoral es una acción o una actitud que se considera mala. Debes tomar las decisiones basándote en tu propio sistema de valores morales, no en lo que crees que los demás consideran incorrecto. ¿Comprendes lo que digo? Sí. Bien. Intentamos comprender cómo procesan los internos algo que tiene un valor moral. Queremos saber si hay diferentes sistemas cerebrales
Tomaré un cuchillo porque también experimentaré dolor. Tengo empatía. Me puedo poner en tu piel. Los asesinos como Joel Rifkin no pueden. Mató a aquellas prostitutas porque no le importa lo que se puede sentir cuando te estrangulan. ¿Qué sentías cuando las estrangulabas? Simplemente me concentraba en hacerlo. No pensaba en mucho más. Rifkin cometió tantos asesinatos que al final era inevitable que lo cogieran. Pero ¿qué pasa con el resto de los psicópatas? Ese 1%, ¿por qué no acaban en la cárcel? ¿Por qué no acaban en la cárcel? Es el 1%. Bueno, el tema es justamente los distintos niveles de capacidad intelectual, ¿no? Que existen en los psicópatas. Vemos que hay distintos subtipos, hay distintos tipos de razonamiento. Entonces, bueno, el que es más impulsivo, el que tiene más reacción emocional, es aquel que más va a estar susceptible a ser delatado. El otro no, va a actuar más precisamente, más minuciosamente y con detalles del raciocinio que lo pueden llegar a ayudar y no puede justamente aflorar su angustia, su ansiedad, porque en realidad al tener hipoafectividad, al tener hipoactividad amigdalina, no puede construir la culpa porque la conexión entre la amígdala y la corteza orbital anterior está obviamente disminuida, entonces no se construye culpa y justamente al tener menos reacciones de angustia y ansiedad es como que fríamente actúa ante determinados hechos, ¿no? Inclusive hay distintos tipos de niveles intelectuales. Si el nivel intelectual es alto, bueno, puede tomar los recaudos específicos, pero además está el tema de que estas características de aumento de la actividad prefrontal y no estar disminuida los hace que, bueno, tengan una cierta capacidad de manipulación y seducción, generan en el otro empatía, generan apoyo, generan conexiones, y son aquellos que bueno, pueden llegar a ser dirigentes políticos, empresarios sumamente exitosos, pero bueno, detrás de todo eso están estos manejos que pueden llegar a aparecer, extorsiones y todo tipo de actividades delictivas, ¿no? que tiene cabida dentro de lo que es este tipo de personalidades. Y entonces, por último, vamos a analizar otras de las relaciones que también se vieron, que también puede ser a lo que es el psicópata y lo que es el sociópata, que algunos no consideran esto en sentido estricto, sino consideran dos formas que en realidad serían sinónimos, pero bueno, el hecho es de que si hay otros factores y no los cerebros biológicos los que generan un comportamiento antisocial. Y se está utilizando eso, inclusive en ciertas investigaciones también se usa hablar de sociópata y de psicópata. Estas investigaciones más recientes que se hacen con las imágenes, porque justamente es la posibilidad que esto está aportando de la interrelación con el medio ambiente y evitar que el neurodesarrollo forme psicópatas, ¿no? Adquiridos, ¿no? Entre comillas, o bien sociópatas, lo que transgreden, pero justamente por la sociedad y no tanto por sus mecanismos heredados, ¿no? O heredobiológicos. Entonces, si nosotros comparamos también estos estudios de resonancia magnética,
vemos que existen anormalidades, tanto se vio en la resonancia magnética estructural como en la resonancia magnética funcional, pero la tomografía por emisión de positrones también determina distintos tipos de alteraciones, empezando que hay también una asociación entre la disminución de la glucosa y un comportamiento impulsivo. Y también en estos casos, por las imágenes, se vieron diferencias con respecto a las actividades cerebrales. Si nosotros comparamos un normal con un individuo, un asesino de un hogar problemático y un asesino de un hogar relativamente bueno, también estamos encontrando perfiles diferentes. Si nosotros comparamos y vemos un asesino de un hogar problemático, estamos viendo que, bueno, relativamente la corteza prefrontal, bueno, está actuando. En la corteza prefrontal nosotros tenemos la parte basal, tenemos corteza orbitaria posterior, que tiene que ver con la jerarquización afectiva, los vínculos afectivos que podemos desarrollar. Corteza orbitaria anterior tiene que ver con la ética, con la moral. La parte medial del girosímulo, bueno, con la motivación, atención. Vemos la parte dorsolateral, bueno, tiene que ver con el razonamiento puntualmente. También vemos que a nivel más inferior estamos hablando de lo que es la capacidad para elaborar esto que tiene que ver desde el control de las inhibiciones, pero la adecuación entre lo cognitivo y lo afectivo, porque ahí nosotros tenemos la posibilidad de la cognición social y la posibilidad de la toma de decisiones, y también tenemos una posibilidad de generar lo que es la empatía. Vemos que acá, bueno, esto más o menos funciona, pero a nivel subcortical vemos que los cuerpos amigdalinos no están acá activos. Vemos que hay una merma a nivel de lo que vemos con respecto al lóbulo temporal a nivel inferior, subcortical. A todo este nivel hay una cierta hipoactividad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en este hogar problemático este individuo va a tener una actividad delictiva, una actividad antisocial y una actividad criminal. Entonces, ¿qué es lo que motiva aquí al individuo a cometer el delito? Si nosotros comparamos aquí que hay otro individuo que viene de un hogar relativamente bueno, y en este caso no hay actividad prefrontal. Nosotros habíamos visto que había algunos que tenían comportamientos delictivos, que tenían una hiperactividad prefrontal, que tenían coeficientes intelectuales sumamente importantes y actividades adecuadas a nivel prefrontal. Pero ¿qué pasa? Acá no, vemos que no hay. Y a nivel subcórtico, a nivel amigdalino tampoco. Vemos a nivel parietal, temporal, como habíamos dicho, algunos tienen prefrontal, tienen temporal y tienen parietal en una merma. Más o menos la actividad occipital está, no hay muchas diferencias con respecto al normal. Pero en este caso, ¿qué estamos viendo? Si decimos, el hogar es relativamente bueno, obviamente si hablamos de un tipo delictivo, si el medio ambiente en el que se desarrolló es bueno, ha tenido una educación con determinados valores, ¿por qué es una conducta delictiva? Bueno, acá tenemos un perfil del que nosotros habíamos visto, que algunos pueden llegar a tener más alteraciones, más severas. Y bueno, en este caso, ¿qué implica? Que la heredobiología es la que prima, y obviamente esta es una estructura de personalidad con ciertos factores, obviamente, estructurados. No es adquirido esto, sino más bien es heredobiológico. En tanto que en este caso lo que estamos viendo son problemas a nivel más bien subcorticales. Sí. Pregunta, Eva,
Cuando toman este dato para medir, le están mostrando generalmente una imagen, ¿no? Estos son los estudios que hizo Reine con respecto a la población de asesinos y comparó los normales con los distintos tipos de asesinos. Entonces hizo un estudio que primero veía los tipos de comportamiento. Primero uno que era depredador, otro que era efectivo. Después siguieron con los estudios y qué es lo que empezaron a observar. El medio ambiente, dónde vivían, dónde se formaban, si eran hogares desadaptativos, violentos o no, o eran hogares contenedores. Es lo mismo que Robledo Puig, un chico joven que ya a los 18 años había cometido un montón de delitos y era de una clase social, más o menos media alta, que en realidad él tuvo problemas en el colegio, fue su conducta desadaptativa ya, y transgredió. Obviamente es una estructura de personalidad. Aquí estamos viendo que ellos, eso es lo que quisieron estudiar, si son tipos de estructuras de personalidad o bien si el ambiente tuvo algo que ver con el tipo de personalidad. Mi pregunta, está buenísimo este estudio, pero creo que, insisto en este estudio porque me parece que es muy ilustrativo, si lo que se intenta acá es generar una respuesta a imágenes, en el que tuvo un relativamente buen hogar, claramente un predominio de lo genético por sobre lo ambiental, no hay, salvo lo occipital que es donde se activa por el estímulo visual, no hay más activación, no hubo juicio, no hubo planificación, digamos. Acá no hay una emocionalidad demostrada, las amigas están arrogadas, en el que tuvo un hogar relativamente problemático, digamos, al contrario, como una hiperactivación, ¿no? Como que no pudo controlar lo que estaba pasando, ¿qué es esto que me presentás? ¿No? Digamos, como dos extremos, ¿no? El absolutamente frío y absolutamente, vamos a ver, hot cognition y cold cognition, digamos, como uno que es hiperreactivo y otro absolutamente frío a cualquier cosa, digamos, tiene un objetivo, lo va a cumplir y digamos, lo que me presenta el medio ambiente es una persona, una prostituta, que también es una persona, vamos a ver. Si es un perro que se me cruzó, no me importa. Yo tenía un deseo, un objetivo, y lo que pasó en el medio eran cosas que tuve que ir esquivando, pisando. ¿No? Digo, ¿estaría bien pensarlo de esa manera? En su momento, fíjate que estos estudios empezaron desde la década del 90, siguieron, siguen haciéndose. Fíjate, 2002 y es como que se quería saber si podía haber injerencias medioambientales o no con respecto a el perfil anatomofuncional de estos individuos, ¿no? o en estos casos puntuales que ellos estaban observando de esta población, ¿no? Con estas características delictivas de transgresión, ¿no? De comisión de actos ya más graves porque está dentro de la población criminal, lo que ellos estuvieron observando principalmente. Y bueno, y acá empezaron a tener sus propias conclusiones, porque si nosotros leemos, vemos que se encuentran muchas anormalidades, por eso se está hablando de subtipos y hay que empezar a ordenar ahora los subtipos por las anormalidades que se están hallando. Hay cada vez más anormalidades que nosotros estamos observando en este tipo de poblaciones, ¿no? Y estamos viendo también que existen distintos tipos de delitos y obviamente esos distintos tipos de delitos van a tener bien una categorización anátomo-funcional y esa categorización anátomo-funcional la podemos pasar a anátomo-clínica justamente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estas anormalidades cerebrales y estos comportamientos que no son normales, ¿no? Son comportamientos disfuncionales que hacen a una determinada podríamos decir psicopatología, pero estamos viendo que el tema del trastorno de personalidad no es una psicopatología
que tenga que ver con la psicosis, sino que existe una capacidad que tiene que ver con el razonamiento en este caso. Por eso, bueno, son punibles, ¿no? Cuando se habla de hogar problemático, ¿no? Hay un discernimiento entre hogares donde predomina la violencia y hogares donde hay más abandonos, lo que se llama el neglect, es decir, o ahí en esa categoría está todo combinado. Bueno, acá hicieron una combinación, pero sí, por eso tenemos distintos tipos de niveles y de afectaciones. Si se afecta lo emocional, porque en algunos tipos obviamente de lugares hay una inhibición con respecto a las emociones. En el momento de que no se le da afecto a una persona, se le puede dar por ahí víveres, pero no afecto, no relaciones afectuosas. Después está lo otro, malos tratos de distinto tipo, abuso sexual, o ver situaciones entre los cónyuges, haber un trauma puntual que pudo haber desarrollado en la infancia por algo que vio, no solamente por lo que vivió. Entonces queda eso enquistado, y eso puede generar distintos tipos de alteraciones, desde lo emocional, una inhibición que puede ir a una atrofia también, o bien generalmente ir un poquito más allá y que afecte la cognición, ¿no? Sí, porque yo ahí me estaba mirando en el gráfico y el asesino de hogar relativamente bueno, prácticamente no hay mucho estímulo límbico, ¿no? La zona límbica prácticamente, pero tampoco el área prefrontal. En contraste con el asesino de hogar problemático, donde hay mucha actividad prefrontal. Quiere decir que estos asesinos de hogar problemático tienen mucha capacidad para planificar y menos impulsividad. Y esto puede notar la importancia de lo vincular en el deterioro de este tipo de personas, y que lo que implicaría personas altamente peligrosas. O sea que lo ambiental otra vez se vuelve a imponer. Surge eso. Porque en el asesino de hogar relativamente bueno son bastante impulsivos por la imagen, ¿no? Casi el área prefrontal no está, o sea, más primitivos de alguna forma. Sí. Donde además está muy estimulada también el occipital, sí, con el tema visual. Sí. Pero de todas maneras no tenemos mucho con qué reaccionar efectivamente. Claro, en el otro está mucho más. Claro, tenés una parte que está activa, una parte. Sí. Y no en relación a lo normal. Y el área prefrontal pero bastante estimulada. O sea que hubo más una inhibición afectiva, desde lo emocional, afectivo y de ahí sentimental, ¿no? Es decir, la valoración intelectual de lo afectivo es como que, bueno, ya eso es lo que va a generar vínculos obviamente anormales, porque el desarrollo fue así, obviamente, con una implicancia más a nivel subcortical, amigdalino, que a la vez las construcciones que hace con respecto a la corteza orbital van a ser anómalas con respecto justamente a la corteza orbital posterior. En la jerarquización afectiva, los vínculos del tipo sentimental no se van a dar, sino más bien van a ser instintivos, placer o displacer, ¿no? Eso es lo más importante. Y después el resto es justamente la construcción de una ética y la moral, la construcción de lo que es la culpa tampoco, frente a una transgresión que pueda llegar a cometer, porque tenemos una hipoafectividad amigdalina. Entonces, por más que exista una corteza, la culpa no se construye, porque las conexiones son ineficaces, no actúan bien. Entonces, bueno, de todas maneras yo sé lo que estoy haciendo, esto está mal, pero yo no siento culpa, yo no puedo construir la culpa, yo actúo porque me conviene. Yo necesito crecer, necesito hacerme una imposición y no me importa el otro. Quiero construir
justamente lo mío como puedo. Ese es el razonamiento y esa es la posibilidad. Toda decisión en última instancia es emocional. Si yo no me siento incómodo, angustiado, como culpable, digo, ¿por qué cambiaría? Digo, si esto es lo más efectivo. Es racional. Bueno, tengo que llevar allá y bueno, tengo que pisar a este. ¿Me angustia? No. Bueno, ¿por qué no hacerlo? Claro, es racional, porque ahí justamente lo emocional no va a generar ni angustia, ni ansiedad, ni nada que sea jerárquicamente más elevado. Entonces, bueno, yo actúo racionalmente, no emocional ni afectivo. Y siempre lo afectivo es en relación a lo que dé placer, porque los sentimientos no se van a construir adecuadamente, es lo que me conviene. Es decir, la construcción sería esa, porque no tiene buen sustrato para construir un sentimiento. Y una pregunta, ¿y cuál es su categorización, por ejemplo, que esté exacerbado, por ejemplo, el circuito de recompensa, porque lo lleva a incitar un acto? Lo mesolímbico. No, pero en una hipofuncionalidad. No en una hiper. No, pero ellos tienen una hipofuncionalidad amigdalina, entonces todo va a estar Siempre hay hipofuncionalidad. En ellos sí, en la hipofuncionalidad. Lo que puede llegar a estar bien es la corteza prefrontal. El que tiene hiperactividad es el paciente que tiene trastorno de personalidad límite, el borderline. Por eso él sí tiene comorbilidad con el trastorno, trastornos selectivos, trastorno de la conducta alimentaria o abuso de drogas, porque él sí tiene una amígdala activa y tiene sí una tendencia, la posibilidad de activar el sistema de recompensa cerebral. Por eso es fácilmente adicto. Esto es hipoactividad. Hay una hipoactividad amigdalina que se asocia con una hipoactividad prefrontal. Esa hipoactividad prefrontal, bueno, haría justamente una falta de control hacia estructuras subcorticales y lo que haría más esa conducta violenta con respecto al medio, ¿no? Transgresora delictiva. En tanto el resto, los que tienen actividad prefrontal pueden tener una actividad delictiva, porque también tienen obviamente un comportamiento amoral que lo pueden llegar a construir, pero también pueden haber subcategorías donde por ahí se enmascara más esa transgresión hacia el medio ambiente. Puede ser más manipulativa y seductora con respecto al medio ambiente para obtener distintos tipos de cargos o distintos tipos de situaciones más privilegiadas. Bueno. Estoy pensando. No, la verdad que fuimos haciendo preguntas. No sé si alguien está haciendo una pregunta. La verdad, como siempre, Eva, te agradecemos que te sumes a estos espacios, que te invitamos, como siempre, en el capítulo de esa información. Creo que has elegido para hacer una filmina que es muy ilustrativa de estos dos casos que has elegido, como dije de la clase, el sociópata y el psicópata, donde uno prima lo genético y el otro prima lo ambiental. Me doy por convencido de que esto es un tema importantísimo para seguir investigando. Me asusta mucho sus implicancias. Me asusta porque digo, ¿qué va a hacer un jurista con esto? Pero me genera esperanzas de, bueno, podremos trabajar sobre esto, podemos estimular algo de esto para que se genere algún cambio neuroplástico que permita trabajar con este paciente, y por sobre todas las cosas, la verdad que me abre como preguntas para seguir estudiando, investigando, y bueno, espero que a los demás también.
Muchas gracias. Bueno, gracias.